Hola chicos, bienvenidos a este inicio eh, conf- de conferencias pro vida. La motivación con la que hacemos esto es prácticamente entrenar a cada uno de ustedes a que sepan defender su posición. Yo pasé hace poco por aquí, al igual que ustedes, y es una bonita experiencia. Los jóvenes somos el próximo liderazgo de América Latina. Es por eso que ya se han iniciado estrategias desde hace años para penetrar especialmente en política, para aplacar los ataques contra la vida y la dignidad humana. Nosotros los Provida vamos a encargarnos de la misión para defender al humano en todas sus etapas, desde organismos grandes y pequeños. A su vez, en conjunto, desde Estados Unidos, que es la potencia mundial de influencia, se sigue trabajando para poner un presidente pro vida, tener un congreso de mayoría pro vida y cortar la financiación principal al promotor de abortos en el mundo, la Planned Parenthood. Haciendo este sabotaje a la Planned Parenthood, millares de vidas encontrarán resguardo. Mientras no se corte el chorro de financiación a la Planned Parenthood, la promoción y campañas abortistas y todas estas mentiras seguirán. En el mientras tanto, es importante hacernos presente en otro sector para ganar la batalla contra el aborto, y este sector sería la educación. Para ello, todos los providas, en un trabajo con influencers, estamos apuntando cañones a escuelas y universidades, que son principales centros de formación para contrarrestar las ideologías aborteras, mediante stands, principalmente liderados por jóvenes. Mientras stands, conferencias, charlas educativas, informativas, los Provida lograremos concientizar a todos los jóvenes. Tocando las mentes y los corazones, la verdad siempre gana por su peso. Y recuerden que quedarnos callados es hacerle un favor a la industria abortiva. Por ello, es importante que nos entrenemos, que forjemos el carácter, nos autoexijamos, nos autocomprometamos a dar esta batalla cultural en todos los frentes posibles. Hay que formarnos e informarnos, ensayar, hablar del tema e ir perfeccionándonos en el camino. Replicar la información a otros jóvenes, y para eso estamos hoy aquí. La industria abortera tiene miedo y por eso pagan políticos y medios para imponer sus ideas. Y no se esperaba la gran oposición y frente que le haríamos. Ya tiramos el aborto abajo en Estados Unidos, y aunque con dificultades estamos logrando avances en varias áreas de Latinoamérica. Pero estos avances sin nosotros, específicamente los jóvenes, van a ser imposibles. Nuestra voz se está haciendo escuchar, por más que la quieran silenciar, y cuanto más quieran y trabajen para silenciar nuestra voz, es cuando más fuerte tenemos que todos alzarla. La marea verde de la cual hablan es apenas un charco. La inmensa mayoría de los jóvenes no estamos en contra de la vida. Vamos a luchar fuerte para defender los valores, los principios y la generación venidera que está en los vientres. Esta batalla la ganamos con actitud de combate, hablando firme y usando como espada solo la verdad. Que recuerden que podrán tener todos los medios de comunicación, pero nosotros tenemos la ventaja más grande, que nosotros tenemos la verdad. Solo con el ímpetu de nosotros los jóvenes, que somos los protagonistas de un futuro no lejano, metiéndonos en la educación y política, vamos a hacer que en el futuro el aborto sea un mal recuerdo vergonzoso del pasado. Todo esto lo vamos a poner con el único objetivo de proteger a la mujer y a los bebés, a los humanos más inocentes. Toda nuestra lucha es por la voz de las que no lo tienen. Sin ellos, nada de esto tuviera sentido. Todo lo que se hablará en esta conferencia lo haremos en el nombre de los derechos humanos y en el nombre de la verdad. Así que hoy vamos a enseñar disertaciones y conferencias previas con Juan Ahumala y Chique Brash. Le vamos a dar la palabra a Juan. A ver. Bueno, hola a todos, yo soy Juan Diego Humala, soy de Ecuador, tengo 7 años y soy amigo de Marcos y empecé en este movimiento gracias a él y estoy agradecido por estar aquí. Empezaré con los conceptos básicos de la embriología. Sentido etimológico del bebé. El significado de bebé significa que es persona o adulta infantil decretado en el año de 1800 en el sentido de que es el ser más joven de un grupo o de una especie. También podríamos acudir al diccionario de Merriam-Webster, que utilizan más en Estados Unidos, que es el diccionario más utilizado por la academia en Estados Unidos, que define al bebé como un niño extremadamente joven, o sea, extremely young child, o extremely young animal, un animal demasiado joven.
Y también podríamos acudir a un artículo que hace la doctora Sarah Marshall, que es una ginecóloga estadounidense, que dice que cuando el huevo es fertilizado y se implanta en el útero, el grupo de células que se convertirá en un bebé es llamado un embrión, o sea, en desarrollo. Cuando el óvulo fertilizado es conocido por varios nombres dentro de las 2 primeras semanas después de la concepción, incluyendo cigoto, morula y blastocito. El periodo embriónico dura entre 8 semanas después de la concepción, y durante este tiempo el embrión se forma estructuras corporales mayores, como la cabeza, la columna y órganos internos. Ese es cuando el tiempo del desarrollo avanza hasta el nacimiento. También podríamos acudir que el Oxford English Dictionary también indica que child significa también como an unborn or newly unborn human being, fetus o an infant. O sea, un ser humano nuevo que no ha nacido, o un feto o un infante. El significado etimológico de la concepción. La concepción proviene del latín conceptio, concepción, generación. Tiene su origen en la advocación mariana de la Inmaculada Concepción, o sea, un artículo de fe del catolicismo que sostiene la creencia en que la Virgen María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción, es decir, desde su ser personal, estuvo libre de todo pecado y era toda santa y la sin mancha. También podemos ver que muchos textos y libros indican y certifican que la vida del ser humano inicia a partir de la concepción. Por ejemplo, el libro de Moore, de Embriología Clínica de Moore, indica que el desarrollo humano empieza como un proceso continuo que comienza cuando el ovocito de una mujer, una fémina, es fertilizado por el espermio, el espermatozoide de un hombre, de un ser humano de sexo masculino. O sea, después de la división celular y la migración que programan a la célula y la célula, la muerte celular, la diferenciación, el crecimiento y la reorganización celular que transforman el óvulo fertilizado en una célula totipotente altamente especializada, como un cigoto. Y eso se convierte en lo que sería un ser humano. Y también tenemos otros libros como el Genética Clínica de Castillo, que indica que cuando ocurre la fecundación de un espermatozoide, un gameta masculino que penetra el óvulo, que es un gameta femenino, estos gametos consigo llevan ni 3 cromosomas que al fusionarse dan como resultado una célula de 46 cromosomas que es totipotente llamada cigoto mediante un largo y laborioso proceso de diferenciación y desarrollo que da origen a un individuo adulto con millones de células en su organismo. La primera etapa de la vida humana. La primera etapa prenatal dura desde cero, después, o sea, después del primer momento que se unieron los gametos, hasta los 9 meses después de la fecundación. Se desarrolla en el vientre materno desde la concepción del nuevo ser hasta su nacimiento. Su desarrollo empieza con la médula espinal, el cordón umbilical, donde aparecen también los ojos, las extremidades, los órganos reproductores, las uñas, los párpados, la nariz, los músculos, y se desarrollan la cabeza y una capa de piel bien definida y lisa, que crece dentro del vientre hasta lograr su desarrollo inicial de sus sentidos y órganos. ¿Cuál es la definición del aborto? La definición del aborto según la OMS indica que según la definición de ellos el aborto es la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado la viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Aunque yo estoy muy en desacuerdo con esta definición debido a que la OMS sí también apoya la campaña del aborto, porque también es un órgano del UNFPA, que es la Agencia de Reproducción Sexual y Salud de la ONU, y considero que
la viabilidad es un concepto muy arbitrario como para poder definir dónde inicia la vida y no es un término biológico que se utilice en la medicina porque está certificado de que la vida del ser humano empieza en la concepción. Y según la definición de la Real Academia Española, es la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas, que puede constituir eventualmente en un delito. Y si nos atamos a la definición real que yo traigo, sería que el aborto es el procedimiento que deliberadamente, ya sea químico o quirúrgico, tiene el fin premeditado de matar al ser humano en cualquier etapa gestativa, posterior a la fecundación. No confundir con el aborto espontáneo, que es la expulsión espontánea inintencional que ocasiona la muerte del ser humano en gestación. Las chicas que abortan. El 93% de las pacientes abortivas en Chile lo hacen porque son presionadas, empujadas a abortar o las deja el novio, o sea, pueden acabar terminando su relación con su pareja o no las apoyan sus padres, o también sufren de problemas económicos o tienen miedo del porvenir. Aunque las tasas de abortos provocados en algunos países con leyes permisivas como España aumentan en paralelo con el incremento de la prevalencia global de métodos anticonceptivos en Chile, esta históricamente está documentada que es una reducción de morbilidad hospitalaria por el aborto como con la expansión de los programas de planificación familiar. Una interesante hipótesis es que el uso de métodos contraceptivos podría ser más consistente o eficiente a través del tiempo con legislaciones de aborto menos permisivas. Por ejemplo, estudios recientes en series de tiempo en un panel de 41 países utilizando reportes de gonorrea como proxy de conducta sexual y riesgosa muestran que el cambio hacia legislaciones más permisivas se asoció a incrementos en la incidencia reportada de gonorrea y el aumento de la conducta sexual de riesgo, o sea, sexo sin protección, mejor dicho, a nivel de poblaciones. De acuerdo a los autores, la teoría económica predice que las leyes del aborto pueden afectar la conducta sexual, cambiando el costo marginal de tener relaciones sexuales riesgosas. Mientras más permisivas, menor será dicho costo, así dependiendo de su permisividad. Estas leyes podrían cambiar también el costo marginal de tener sexo riesgoso sin el uso de anticoncepción. Un tercer factor a considerar es la disminución de morbilidad por aborto provocado. Sería la emergencia y la expansión gradual en nuestro país de programas preventivos por parte de la sociedad civil, o sea, en Chile, aunque yo no sea Chile. Estos programas actúan identifican la situación de vulnerabilidad específica en los embarazos no planificados, que están en riesgo de aborto, dando soporte y apoyo inmediato a la madre para resolverla. Recientemente se presentaron sesiones paralelas de discusión sobre las metas del milenio de Naciones Unidas que muestran resultados de uno de los programas más extensos en cuanto a la cobertura, con un cohorte de 3.134 mujeres chilenas cursando embarazos no planificados. Se observa que según la madre, si lo declara o no tiene intención de aborto, el programa alcanza un resultado que de nacidos vivos o sin niños o niños que no fueron adoptados varían entre un porcentaje de 69% y 85%, dependiendo del grupo de riesgo y de si permanece o abandona el programa. En el diseño de estas estrategias preventivas, la investigación para identificar situaciones vulnerables eh, específicas parece ser la clave. En un subcohorte de la intención de aborto en línea basal se muestran seis factores que explican más del 92% de la motivación para abortar. La coerción de padres o pareja o de un tercero sin violencia doméstica, que ocupa el 44,4% de interferencia con expectativas de la vida, y un 22,8% las parejas y el abuso sexual reiterado de violación e incesto, y un 2,1% del abandono de la pareja y un 1,9% de los problemas de tipo ecológico emocional. Sin aspirar a que esta muestra de alto riesgo, probablemente sesgada por la autoselección, represente la realidad nacional, los resultados sugieren que en la situación de vulnerabilidad específica por abortar se relaciona con una problemática social que escapa el espectro de las acciones médicas habituales y que precisamente los programas preventivos de la sociedad civil organizada parecen lograrlo más eficazmente.
Los Bien. problemas psicológicos... Te seguimos escuchando, Juan. Sí, Seguí, sí. seguí. Los problemas psicológicos para el aborto. Se define como síndrome posaborto a todo trastorno de salud posterior a la culminación de un embarazo, caracterizado por un estado de ánimo y sentimiento persistente de tristeza que puede llevar a la depresión. Usualmente la vivencia luego de un aborto está marcada por una desorientación vital, como cuando lo hice, después entre una depresión máxima, ultra negativa, que como no sabía qué hacer. Luego estaba en un caos mental brígido y me dediqué a carretear, a consumir bien, a estar en las drogas, o hacer de todo, o hacer una vida y sentir que algo me dijera que estoy en este planeta. Muchas mujeres pasan por esta etapa dolorosa. Es importante recalcar que las mujeres que están padeciendo este síndrome posaborto necesitan apoyo emocional y empatía y no juicios temerarios. Como ya sabemos, el aborto provocado es un proceso que altera diferentes partes y funciones del cuerpo de la mujer. Según estudios, reportan que regularmente las mujeres experimentan sensaciones y pensamientos relacionados al posible hijo que no tuvieron, pensando que en cómo esto podría haber sido y afectado su embarazo, su infancia y cómo se verían ellas mismas ahora, y de qué manera su vida familiar habría sido distinta a la de ahora. Las mujeres que han abortado tienen un 81% más de probabilidades de padecer problemas mentales que las que no las han hecho. Además, la posibilidad de sufrir problemas de ansiedad en ellas es un 34% mayor y un 39 y un 37% la de sufrir de depresión. También un 110% mayor la posibilidad de caer en alcoholismo y un 220% es la posibilidad de consumir marihuana. A pesar de que la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, no clasifica dentro de su manual de diagnóstico y estadístico los trastornos mentales de DSM-5 o un síndrome post-aborto como tal, reconoce que queda claro que algunas mujeres experimentan tristeza, dolor, sentimientos de pérdida posteriores a un aborto, y algunas experimentan desórdenes clínicos significativos, incluyendo depresión y ansiedad. Diversos estudios de cohortes longitudinales y metaanálisis realizados en Estados Unidos, Dinamarca, y Finlandia y Australia han demostrado que las pacientes que han pasado por un aborto electivo tienen un riesgo significativamente mayor de presentar patologías psiquiátricas, entre ellas depresión, ansiedad, abuso de sustancias y conductas suicidas. Esto ha llevado a que varios países incorporen consultas de seguimiento para detectar alteraciones psiquiátricas tras un aborto en su guía de práctica clínica. Las bibliografías son testimonios citados de Gómez y Enrique, 2014, página 66; Alex Hammerstone, 2004; Goldman, P.K., Abortion and Mental Health, Quantity Synthesis and Analysis of Research, published en 1995 y 2009, por el Journal Británico de Psiquiatría del 2011. Fundamentos de por qué está mal el aborto. Bueno, los fundamentos de por qué está mal el aborto son porque violan el primer derecho fundamental del ser humano, que es la vida, elimina a un ser único y valioso y el más joven de la familia, que es el niño en gestación, vulnera la dignidad de la persona humana, mata a un hijo, deja una herida una madre y vulnera a un padre, envilece al médico y genera cultura de muerte en la sociedad y violenta el cuerpo de la autonomía de los demás. Nuestras decisiones se terminan cuando arranca la vida de otros. Ser pro vida es ser pro mujer, porque luchamos por ella y su bebé, y no queremos que queden con esas secuelas psicológicas horribles. Las mujeres son las líderes del movimiento pro vida en Estados Unidos, como pueden, bueno, aunque no puedan observarlo, en Estados Unidos, Vox, que es una organización, hizo una encuesta a varias mujeres y a varios hombres, donde revelan que en la mayoría de la gente pro-life en Estados Unidos, el sector que más apoya este movimiento son las mujeres, que los hombres, con un 30% más que los hombres, que son un 25%. En comparativa, las mujeres son las que más apoyan a este movimiento.
Y por su parte también tenemos fundaciones y agencias, proyectos prohibidas en México, tales como BIFAC, Mater, Materfilus, Yuriwani, eh, La Vida por Delante, Proyecto Guadalupe, Red Materno Infantil, Fundación para la Dignificación de la Mujer, EIAD, Fátima AS, Salva una Vida, Fundación de Origen, Apoyo a la Mujer, Centro de Enlace Familiar, Hospital, Fundación Privada de Asistencia Médico-Social, y entre otros. También en Argentina también tenemos lo que sería Red de Acompañamiento de Mujer, que es una línea gratuita con la que tú puedes hablar sobre si tuviste un embarazo no esperado y te pueden ayudar. Y ahora empezaremos a hablar sobre el Plan Parenthood, que es la principal organización promotora del aborto a nivel global y su fundadora. Margaret Sanger en 1921 fundó la Liga Nacional del Control de Natalidad y en 1942 la cambió a nombre de Planned Parenthood. Sanger logró en 27 estados sacar leyes para implementar medidas de esterilización contra pobres y negros. Y entre varias de sus palabras y discursos, ella dijo que no queremos que se corra la voz, queremos eliminar a la población negra, entre otros mensajes que la definen como una persona racista. Aparte que también en 1939 ella había hablado en una de una de sus revistas, el Proyecto Negro, con el que buscaba desaparecer la población afroamericana en Estados Unidos mediante políticas de control natal. También Sanger apoyaba al nazismo porque también alabó también, ella elogió la política natal eugenésica que Hitler estaba liderando. Y entre muchas de sus reuniones también estaba involucrada con el Ku Klux Klan, donde ella estaba a favor del antisemitismo. Y ahora a ver, bien, ¿cómo se lucra Planned Parenthood? Planned Parenthood realiza ventas de abortos que pueden ir desde los $500 por pastilla hasta los 1.500 y 2.100 por dilatación y evacuación. También tienen procedimientos también como la succión de aspiración de eh, vacía de aborto que ronda los 600 y los $1.000, y también tiene el aborto por medicación que cuesta entre $350 y 150. También esta organización iba a generar millones de dólares por su campaña y su financiación a varios activistas que apoyan el lobby abortero. El dinero recibido del Estado llega incluso hasta los 673 millones de dólares por parte del Estado norteamericano. Eh, años anteriores, perdón, ellos llegaron a generar entre 200 y 300 millones de dólares, pero ahora sus ingresos aumentaron por el apoyo del Estado, ya que ahorita está Joe Biden gobernando en Estados Unidos. Los proveedores en Estados Unidos exigen que dejen de financiarlos. Cuando Trump asumió la presidencia en 2016, él prohibió la financiación de la Planned Parenthood y a cualquier ente que promueva la destrucción de la vida humana, y esto habla de la importancia de de meterse en la política, como cuando asumió Biden, él restableció la financiación del aborto para Planned Parenthood. En el último reporte de Planned Parenthood, ellos indican que realizaron abortos a cerca de 390.000 niños en gestación, y más el dinero que ellos recibían del Estado y los aportes privados de donantes. Con todo ello promueven el aborto en naciones extranjeras, y las pruebas las podemos ver en los reportes financieros de Planned Parenthood que están en su página.
¿Cuánto recauda Planned Parenthood? Planned Parenthood llegó a recaudar hasta 660 millones de dólares en el 2019 eh, por todas sus ramas que están en varios países. Tienen más de 42.000 clínicas de aborto en todo el mundo. También Planned Parenthood fue acusada de haber violado una ley federal por el Congreso norteamericano que decía que estaba prohibido para cualquier persona adquirir, recibir o transferir cualquier tejido fetal por cualquier, o sea, por cualquier valor económico, que por la ley federal 42 de Estados Unidos. Y también que estaba prohibido también eh, o sea, lucrarse de órganos de seres humanos. Con todo ese dinero que ellos amasan, ellos financian talleres y organizaciones en naciones extranjeras y entrenan activistas en favor del aborto legal. Inclusive tienen libretas donde enseñan cómo hablar del aborto a los activistas que ellos financian. También tienen hasta una página donde ellos crean varias terminologías o sea, varios eufemismos para poder disfrazar lo que es el aborto, como por ejemplo promover el aborto. En vez de decir promover el aborto, ellos dicen promover el derecho a decidir. La ética occidental está grandemente influida por los valores judio-cristianos, o sea, que defienden la vida como algo, como lo máximo. También porque la cristianidad perfecciona la conducta del hombre y a su prójimo, también perfeccionan a la comunidad. Venimos de la moral cristiana y eso se llama a todo el mundo el orden. Todos sabemos que matar es inmoral, que robar es inmoral, que perjudicar al otro está mal esencialmente, que hay que respetar a nuestros padres, que hay que respetar a las mujeres. Nos guste o no, tenemos marcado a fuego una tradición cristianizada. El odio de las marchas abortistas, feministas y grupos LGBT es en contra de todo lo que tenga que ver con la tradición cultural cristiana. La ideología cristiana es la única que tiene el poder de pararse en contra de estas organizaciones y decirles, eso está mal. Si la cristianidad es la única entidad que va a poner las pautas morales contra estas organizaciones, es la única que levanta el estandarte y defiende la integridad de la familia tradicional, defiende la fidelidad del amor o la monogamia, defiende la lealtad, defiende la integridad de las personas y la continencia ante determinados vicios. La cristianidad sentó las bases para ordenar la sociedad y hacer que todos vivan en una atmósfera de respeto, empezando por respetar la vida. Si la cristianidad va a ser la única que esté recordándole a la población la moral y la ética con las estrategias de Gramsci, se entiende que hay que destruir primero los valores cristianos para así avanzar con sus malévolos planes. Esto fue mi exposición y espero que hayan disfrutado y a seguir luchando por la vida. Estimado Juan, digamos, a, a algunos aspectos que yo te quería decir es que, digamos, me pareció un toque académico, sobre todo en la parte embriológica, la gente no te va a entender un carajo, ¿sí? Tratar de por ahí hacerlo más sencillo en esa parte, pero en general, bien, ¿sí? Tratar de no hacerlo tan académico nomás aparte. La voz me parece que hablas como sin seguridad, sin fuerza, se entiende, yo entiendo que vos estabas acá disertando ante 8 personas al inicio por lo menos, ahora son 7. Entonces, eso tratar de mitigarlo, ¿sí? El hecho de que hables sin seguridad. Y como consejo, tratar, porfa, de buscar conceptos que sean sencillos, ¿sí? Para llegar a los neutros. Vos sabrás que tenés los celestes. Claro, yo entiendo de manera perfecta. ¿Sabes qué? Vas a vencer ese miedo, ese pudor, si se le quiere decir, perdón. Y también te decía tratar de buscar por ahí conceptos sencillos para llegar a los neutros. Vos sabrás que tenemos los que son verdes, los que son celestes, que ya están convencidos y después siempre tenés ahí una franja que está en el medio que no sabe si ponerse de un lado o del otro. Bueno, a ellos yo sostenía llegar a ellos, hacer de cuenta que es como para ellos la confe o la disertación
Solamente eso. Me gustó la aclaración anticonceptiva que hiciste, muy buenos datos estadísticos los que tiraste, la verdad que te pasaste en ese sentido. La aclaración también del por qué abortan, la aclaración del por qué abortan, cómo mostraste, te enfocaste en mostrar que los providas no estamos en contra de las mujeres, queremos ayudarlas, para eso hemos organizado espontáneamente organizaciones para ayudar, sí. Todo lo aclaraste con estadísticas. La verdad que en ese sentido te pasaste y recalcaste también por ahí con Gramsci las estrategias gramscianas, lo que están tratando de hacer con el comunismo. Toman las mismas estrategias. Entonces, la verdad que en ese sentido te pasaste, sos un crack, sos un genio. Siempre se puede pulir. Y Natalie, no sé si querías decir algo, que él es tu compatriota. Natalie es de Ecuador también, ¿En serio? porque sí, pará, le contamos a Natalie que Juan es fanático tuyo, Natalie. Porque Juan ya te conocía como Natalie para chicle Video acá. de Sofía, estaba bueno. Claro, o sea, Natalie es una activista pro vida conocida ahí en Ecuador. Para Débora y Chicle lo comento, ¿no? Y bueno, Hola, ¿qué tal? Ando indecente, por eso no prendo la cámara, pero gracias. Yo creo que realmente no estuve conectada por mucho tiempo porque me dijiste que era a las 4 y acá recién son las 3:53, todavía no son las 4. Pero bueno, de lo que estuve conectada, yo creo que lo hiciste bastante bien. Los mismos consejos que te dio gente sobre que tal vez le pongas un poquito más de énfasis a lo que dices. Eso sí, también encantada con el tema de estadísticas. Eso siempre es importante. Cuando tú hables o lo que sea, la gente más, cuando tú dices números, oye, sin dudarlo, a la gente te cree. La gente te cree cuando tú hablas de números, por algún motivo, pero es súper genial. También las frases que tú dijiste sobre ser pro vida, ser pro mujer, ese tipo de cositas impactan a la gente y hay que meterle énfasis, hay que meterle emoción, tratar de... Es que realmente no sé el contexto sobre si estas charlas son para darlas a más personas. Entonces, si yo te dijera tal vez que hagas participar a las personas, no sé, preguntarles cosas, tratar de que participen o yo qué sé, por medio de diapositivas y todo el asunto, dale. Y tratar de hacerlo menos, hacer como un espacio separando. Por ejemplo, creo que en un momento hablaste de Margaret Sanger, ¿no? Dale, esos momentos tú haces así como una pregunta para introducir al nuevo tema y no coja como que toda una hoja leída, ¿me entiendes? Y yo creo que ya sería todo. Hiciste un muy buen trabajo. Hace años. Chicle, es toda tuya la disertación. Pasa, Chicle. Llegó mi momento. ¡Bravo! Bueno, primero quiero aclarar, también me gustó mucho la exposición anterior, estuvo muy buena, me encantó. Sobre todo la parte de los datos también, sí, muy bueno. Te voy a pedir si me podés compartir, me podés dejar compartir pantalla, porque tengo una diapositiva. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Corina Arinela, también me conocen como Chicle Brush. Soy de Argentina, así que voy a comenzar con la exposición. Primero que nada, el tema es bastante extenso, requiere bastante tiempo, pero voy a tratar de acortarlo, capaz me queden cosas afuera, pero bueno, eso se irá viendo después más adelante, porque la verdad es imposible si no abarcar todos los temas. Es importante también brindarle al tema, tocarlo desde distintos puntos, tanto etimológico como biológico, jurídico, médico. Hay un montón de temas como para abarcarlos, voy a tratar de abarcar la mayoría. Bueno, primero que nada, vamos a hablar por qué está mal el aborto. Bueno, primero que nada, para hablar del aborto, hay que definir si realmente lo que está en el cuerpo de la persona que está gestando es si realmente está vivo o no, ¿sí? Por eso es necesario definir eso y para eso vamos a utilizar en principio la teoría celular. La teoría celular es una teoría en la cual se trata de definir las características que tiene que tener un organismo para poder considerarse vivo. En este caso tiene tres postulados fundamentales, los cuales el primero son que los seres vivos están formados por células, bacterias y otros organismos o sus secreciones.
y una célula puede constituir un organismo en sí, que justamente desde el momento de la concepción, que se forma el cigoto, cumple con esta característica, ¿sí? Otro de los puntos también es que esa célula, las funciones vitales ocurren dentro de la célula o en entornos inmediatos. Cada célula es un sistema abierto, único e irrepetible. En una célula caben todas las funciones vitales, de manera que basta con una sola para tener un ser vivo. También cumple con esta característica. Y la última es que toda célula procede de células procariotas existentes o células madre, ¿sí? También cumple con esta misma. Por ende, podemos decir que según este postulado, desde el momento de la concepción hay vida, ¿sí? A una aclaración también es que uno podría decir, bueno, pero ¿qué son las funciones vitales? Las funciones vitales son en específico la nutrición, la interacción, que en este caso serían la ingesta, ¿sí? Que justamente el cigoto la requiere porque si no, no podría sobrevivir. El metabolismo, que es la energía y la materia que necesita para poder seguir existiendo. Las excreciones, ¿sí? Las cuales son dióxido de carbono, otras sustancias, ¿sí? Y por último, también las funciones vitales son la reproducción, que en este caso podrían venir a decirme, justo con este no cumple, pero realmente sí lo cumple. Tiene una reproducción asexual en la cual no se intercambia un material genético, tampoco hay células especializadas y por lo tanto los descendientes de esta son iguales, ¿sí? Esto quiere decir que tienen el mismo ADN. Bueno, también la vida desde la fecundación es defendida por la Academia Nacional de Medicina, aprobada por el Planetario Académico en el 2004, ¿sí? Y también hay un consenso científico mundial en el cual se considera que la vida comienza desde el momento de la concepción, ¿sí? Hoy en día es bastante aceptado por parte del lado pro-aborto, el cual considera que sí, que tiene vida, pero no le dan la importancia que realmente requiere, y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces definimos que sí estaba vivo, es un ser vivo, ¿sí? También desde el momento de la concepción es un ser humano porque presenta características que tendrían que tener la especie humana, ¿sí? Tiene un ADN que proviene de la especie humana, no es una jirafa, no es un extraterrestre, sino que tiene un ADN humano, que es distinto al del padre como al de la madre, ¿sí? Bueno, entonces definimos que también es un ser humano. Ahora, ¿es realmente un niño? Bueno, según el Tratado Internacional sobre los Derechos del Niño, ¿sí? El cual fue firmado por un consenso de 17 países distintos, considera que justamente es un niño. Según el artículo primero, específicamente la parte que dice, se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, ¿sí? El cual está diciendo que es un ser humano, o sea, lo que dijimos del cigoto realmente califica como ser humano, por ende cumple con esta condición. Pero no nos quedemos solo con eso. Por ejemplo, en Argentina se sancionó la ley 23.849, la cual dice, con relación al artículo primero del Convenio sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara el mismo que debe ser interpretado en el sentido que se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Por ende, esta ley aclara además de que es desde el momento de la concepción, ¿sí? También este tratado que se había mencionado tiene un carácter supraconstitucional en Guatemala, constitucional en Argentina, República Dominicana, Venezuela y México, supralegal en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Honduras y Paraguay, y legal en Chile, Cuba, Nicaragua, Paraná, Perú y Uruguay, ¿sí? Por ende, tiene un carácter en el cual está sobre la ley o que es igual ante las demás leyes que existen en ese país. Bueno, hasta el momento tenemos que es un ser vivo, es un ser humano, es un niño y por último hay que definir si es una persona. Bueno, según la Real Academia Española, una persona es un individuo de la especie humana. Justamente el cigoto califica como una persona. Y además, digamos de que los niños son personas, ¿no? Así que ya tenemos que también es una persona. Después hay que preguntarnos, ¿está bien? Ya habiendo definido todo esto, vamos a una pregunta aparte.
¿Está bien realmente asesinar a una persona que esté indefensa? Si le preguntamos a cualquier persona en el mundo, a menos que sean unos psicópatas, nos van a decir que no, que está mal asesinar a un indefenso, ¿sí? Y justamente estaría mal también asesinar en el aborto, digamos, porque el aborto es un asesinato a pesar de que no lo definan de tal manera. Y les voy a explicar por qué. Primero vamos a definir lo que es un asesinato. Un asesinato es cuando una persona causa la muerte de otra, ¿sí? Que es lo que se da, porque justamente estamos terminando con la vida del ser humano que está dentro del vientre. Y lo lleva a cabo por uno de los tres supuestos de alevosía, ¿sí? Que es traición, o cuando la víctima no se puede defender, que es en el caso del aborto, que hay una disparidad de fuerzas por parte de la madre y del niño, obviamente. La madre tiene mucha más fuerza para poder ejercer un asesinato sobre el niño. También el ensañamiento, que aumenta deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de su víctima. Que justamente si uno se pone a ver cómo se realiza un aborto realmente, que se supone que tendría que estar permitido para todo el público, ya que es algo de salud, según las organizaciones de la salud, ¿no? Se supone que uno podría acceder a ese contenido y poder ver lo que realmente es un aborto. Ahí se muestra cómo realmente se está ejerciendo un sufrimiento sobre otra persona y que además se lo está asesinando. Y por último, una concurrencia al precio. Comete el crimen o cambia en la atribución de comete el crimen a cambio de una retribución económica o material. Bueno, hemos escuchado muchas veces que dicen abortá para no ser pobre o abortá para terminar la pobreza, ¿no? O sea, se está buscando en cierto punto un resarcimiento económico con eso, ¿no? Eh, bueno, esta definición fue sacada del diccionario del lenguaje español, ¿sí? Así que es una definición universal y que justamente debía cumplir uno de los tres supuestos, que eran los que habíamos dicho, alevosía, ensañamiento o concurrencia al precio, ¿sí? Cumple, por lo mínimo dos cumple. Luego, habiendo definido lo que es un asesinato, ¿no? Y que consideramos que el aborto fue un asesinato, es un asesinato, tenemos que ponernos a pensar con qué autoridad una persona podría matar a otra, ¿sí? Y dicen, yo tengo autoridad porque sin mí el feto no existiría, ¿no? Y empiezan a decir así. Entonces, vamos a definir primero que el primer derecho de todos y el primer derecho fundamental es el de la vida, ¿sí? Sin la vida no existe ningún otro derecho, es imposible hacer cumplir otro derecho, ¿sí? Por eso muchas personas también lo que dicen es el derecho a la vida digna. Sí, justamente, el derecho a la vida digna. Y yo pregunto, ¿quiénes somos para quitarle esa dignidad a otro ser humano? ¿Quiénes somos para poder decidir sobre la vida de otro ser humano? Por ejemplo, también en el liberalismo se defiende el derecho a la vida, ¿sí? En el cual la definición del liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. El derecho a la vida viene primero frente a todos los otros derechos que puedan existir. Teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Muchas personas van a decir, bueno, está bien, es un asesinato, se está matando a un ser humano, pero hay justificativo para esto. Por ejemplo, las violaciones. ¿Cómo puede parir una chica que fue violada y debe ser mamá obligadamente? Bueno, quiero darles un par de datos, ¿sí? Que, por ejemplo, en Estados Unidos el 1% de los abortos son por violación, ¿sí? Solo el 1% de todos los abortos que se hacen. Luego, también si tomamos algunas organizaciones y fundaciones que, por ejemplo, hay acá en Argentina, el 94,2% de las mujeres que abortan tuvieron relaciones consentidas. El 4,1% no quería tener relaciones consentidas. Esto es del cuadro que está al costado, si pueden ver, ¿sí? Que ahí se nota la gran diferencia, ¿sí? La partecita que es verde es la que no querían tener relaciones y el resto, lo que es rosa, es los que sí querían tener relaciones. Por ende, la parte de los abortos por violaciones son mínimos. Otra cuestión, que una persona vaya a abortar no la desviola, ¿sí? Hay que atacar lo que realmente es el problema. El embarazo no deseado en una violación es una consecuencia, no es la causa de la violación, ¿sí? Y hay que atacar la causa.
Y para atacar la causa, justamente, lo que se podría hacer es, por ejemplo, permitir un registro para violadores, ¿sí? Donde haya un sistema en el cual estén agendados todos los violadores para que las personas en la sociedad puedan identificarlos y justamente evitar un contacto con ellos. También la castración química para violadores, así podríamos reducir aún más la cantidad de embarazos por violación. Otro de los casos también sería, por ejemplo, la libre portación de armas para que las mujeres se puedan defender de esos maltratos. También mejorar las condiciones económicas en los países hace que se reduzcan bastante las violaciones, ¿sí? Poner penas más duras para violadores para que no puedan salir de la cárcel o que, digamos, no sean un riesgo para la población en sí. Y también otra cosa, aparte de cómo prevenir las violaciones, y podríamos mejorar mucho la condición de vida de las mujeres para que no tengan que recurrir al aborto justamente, es que justamente la dignidad no depende de lo que hagan tus padres. Si nos ponemos a analizar esto, el niño que fue producto de una violación no tiene por qué pagar los delitos de su padre, ¿sí? Los delitos de su padre no lo hacen a él, no lo hacen como persona. Uno podrá decir, bueno, pero la mujer debe gestar, es algo muy duro, pero realmente no se lo puede hacer cargo al niño de semejante acto que hizo su padre, ¿sí? También otra de las cuestiones que se pueden implementar es el mejorar las leyes de adopción para que sean mucho más eficaces, porque realmente hoy en día hay más cantidad de parejas queriendo adoptar que chicos siendo adoptados, ¿sí? Porque justamente lo que complica todo el proceso de adopción es la cantidad de tiempo que se tarda, ¿sí? Uno capaz quiere adoptar un chico de 3 años y se lo dan ya cuando tiene 7 u 8 años, y eso desalienta bastante a las parejas en sí a adoptar. Otra de las causas por las cuales también se recurren al aborto es por accidentes o las fallas de los métodos anticonceptivos que se usan, ¿sí? Los embarazos no deseados. Bueno, déjenme darles algunos ejemplos puntuales, que es, por ejemplo, la probabilidad de fallas del condón es del 2% en su uso perfecto. Esto quiere decir que se utiliza de la manera que debe ser utilizado. En cambio, en su uso típico, que es utilizándolo sin conocimiento del método, ¿sí? Se utiliza mal al final, aumenta a un 9%. O sea, hay un 7% de falla que se puede reducir simplemente educando a la población, ¿sí? Y para esto, justamente, las feministas fueron las que militaron fervientemente que haya ESI en las escuelas. Déjenme decirles que la ESI no enseña nada de métodos anticonceptivos, no enseña nada de enfermedades de transmisión sexual ni de biología. Si nos metemos, por ejemplo, a los manuales que hay hoy en día, que están bajados desde el Ministerio de Educación sobre la ESI, podemos ver que, por ejemplo, no hay ni una sola página, yo voy a hablar en el caso de Argentina, no hay ni una sola página que explique por qué es que, digamos, la manera en la que uno puede utilizar métodos anticonceptivos, como por ejemplo cómo colocar un condón. Eso no se encuentra dentro de los manuales de la ESI. Tampoco se encuentra sobre el tema de anatomía y creo que solo hay una página que habla de enfermedad de transmisión sexual y otra página que habla de métodos anticonceptivos, pero no explica de qué manera usarlos, simplemente les da unas características que tienen. Justamente el resto de lo que se habla son de ideología de género, ¿sí? Por eso no se está haciendo hincapié en lo que realmente se necesita hoy en día, que es educar a las personas en estos ámbitos de, por ejemplo, métodos anticonceptivos, enfermedades y el tema de la biología que vendría aparejado. Yo acá hice un par de cálculos, ¿sí? Para que se den cuenta, me faltó una más que, bueno, parece que se borró, pero después también está la probabilidad de falla de las pastillas anticonceptivas, que van desde el 0,03% a 0,05%, ¿sí? En su uso perfecto, y que luego aumentan a un 9% en su uso típico. Entonces también eso aumenta demasiado, solamente, o sea, el uso típico sería, por ejemplo, que una persona no la tome en los días que tendría que tomarla realmente. Bueno, entonces haciendo un par de cálculos, ¿sí? También, por ejemplo, una mujer es fértil durante 30 años de su vida, aproximadamente en promedio, ¿no? También en promedio, una persona tiene relaciones 54 veces por año, ¿sí?
Si multiplicamos estos dos números, ¿no? Nos da que en total tenemos 1620 encuentros sexuales en la vida de una mujer en la cual puede quedar embarazada, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poquito de probabilidad. Si tomamos, por ejemplo, dos métodos anticonceptivos, ¿sí?, que se utilicen simultáneamente en el acto, la probabilidad de falla disminuye casi al 0%. Y les voy a mostrar por qué. La probabilidad de que estos dos sucesos, o sea, de que falle tanto, por ejemplo, el condón y una pastilla que se tome la persona, ¿no? La probabilidad de que falle en el mismo momento se hace se le dice intersección, ¿sí? En la probabilidad. Entonces, como se muestra en el cuarto párrafo, hay que hacer la probabilidad del condón por la probabilidad de la pastilla, ¿sí? Si las multiplicamos nos da 0,0001. Pasado a porcentaje queda 0,01%. ¿Sí? Y esto quiere decir que fallarían los dos al mismo tiempo una vez cada 10.000 relaciones sexuales que tenga la persona. O sea, la persona en sí, digamos, como habíamos dicho antes, que tenía la posibilidad de quedar embarazada, eran 1620. Y te están diciendo que con estos dos métodos te puede fallar una vez cada 10.000 veces, ¿sí? Si utilizamos además, por ejemplo, el condón, la pastilla y le agregamos, por ejemplo, el DIU, ¿sí?, que es otro método anticonceptivo, multiplicamos y nos da que nos quedaría una probabilidad de 0,0001%. Esto quiere decir una vez cada 1.000.000 de veces. Y así reducimos la probabilidad de embarazos no deseados con la utilización de 3 métodos anticonceptivos distintos o 2 métodos anticonceptivos distintos, ¿sí? Hay 1.000.000 de métodos que hay y esto se podría educarlo en la población para evitar los embarazos no deseados, ¿sí? Y con esto, bueno, acá les dejo un par de fuentes que utilicé de las últimas 3 diapositivas y con esto cerraría. Chicle, fue muy fructífero, pero primero me gustaría escuchar a Natalie. ¿Qué pro? Oli, no, de verdad, muy buen trabajo, bastante entusiasta. Eso me agrada mucho. Es una persona que de verdad le gusta cuando exponen entusiastamente. Me encantó los cálculos también, cómo sacaste esto. Y sería bueno que si se los pasas a Marcos y me lo pasan a mí, esos cálculos de cuando se aplican varios métodos anticonceptivos. Normalmente se tienen solamente cuando algunas posibilidades, pero tú lo multiplicaste por 3 y eso estuvo fantástico. Sí, yo creo que capaz, no sé cuál fue el límite de tiempo que eligió Marcos, pero capaz agregar otro desde la parte ética, porque también el aborto está mal, eso tal vez, pero eso sería para más largo. Si me dices que es para captar a una persona rápido, creo que está bien, pero ya si te dicen que es una charla más larga y topas todos los ángulos, yo te diría que le topes lo ético. Creo que también lo legal lo topaste, sobre los derechos, y eso me parece fantástico y nada, bastante bien. Ay, gracias, chicos. Sí, no, quise hacerlo dentro de todo medio conciso porque creí que eran tipo 10 minutos y yo sabía que me iba a pasar. Así que nada. Claro, a Juan también le había dicho, Juan, 10, 15 minutos, y bueno, se fue al carajo y se fue como a 40 minutos. Juan, ¿algo para decirle a Chicle? ¿Te gustó la ponencia de ella? Todo fantástica la posición de... Me gustó la parte donde mezcló que la vida está asociada al liberalismo. Sí, le metió liberalismo. Eh, a ver, Chicle, la verdad, con el tema de lo que vendría a ser los pactos, que tocaste un pacto muy en particular, la verdad es que todo pacto internacional protege, ¿sí?, al ser humano desde que comienza a existir, desde la concepción. Lo que sí, un detallecito, acá te tiro este dato que te vas a caer de culo, ¿eh? Así que ¿estás sentada? ¿Estás sentada? Bueno, escucha. Si vos te vas al preámbulo 9 del Pacto de los Derechos del Niño, ahí dice bien claro, capaz que ya te habrá sido ya, ahí dice bien claro que el niño, dice la palabra niño, merece protección legal tanto antes como después del nacimiento. Eso obliga a que sea durante la gestación, porque dice antes del nacimiento. Entonces, sí, dándote más la razón todavía, te puedes agarrar de ese pedacito de preámbulo, porque ahí está en el Pacto de los Derechos del Niño, el preámbulo 9. El niño merece protección legal tanto antes como después del nacimiento, o sea que con eso les podemos romper
el traste a estos socialistas de mierda que nos quieren cagar la vida a todos. Además de eso, me gustó cómo aclaraste que el corazón de la protección de los derechos humanos es el ser humano propiamente en sí, ¿sí? Que los derechos humanos, dejaste bien en claro el derecho a la vida en particular, son inderogables, son impostergables, o sea, no se pueden postergar para después, son indisponibles, no se pueden disponer de ellos como nosotros querramos, y son inviolables, ¿sí? Entonces, en ese sentido, te pasaste, lo dejaste bien en claro. Tocaste el tema de que la mayoría de abortos se da por sexo consentido, no porque el feto sea un invasor parasitario de la persona, que esto que el otro, así que en eso te pasaste, la verdad, una hiper mega felicitación. Me gustó la aclaración con el tema de que la dignidad no la mide lo que hicieron nuestros padres, ¿sí? No hay que hacerle pagar a un bebé las culpas de los padres. Y no, la verdad que me gustó todo. Sí, la verdad, sos una genia, una capa, igual que Juan, solo que Juan por ahí lo decía un poquitito sin seguridad y vos lo dijiste todo con más seguridad. Vos, bueno, porque vos sos TikToker, vos ya viste ya conferencias, chicle, ¿o no? Conferencias no, pero estoy un poco acostumbrada a hablar en público ya o sea, yo toco el piano y varias veces toqué y bueno, ya uno también se quita los nervios con eso. Pero ¿qué vas a tocar el piano si yo te vi en un video también ahí hablando ante el público, con un micrófono, puede ser? Ah, sí, el de la plaza. Bueno, esa fue la única vez nada más que hablé sobre algo así político, digamos, pero no, después no, no. Sí, Pero igual me gustó mucho a mí lo que expuso, ¿era Juan? Juan, sí, sí, sí. Me gustó mucho que él también hizo hincapié en la parte cristiana, que es un tema bastante importante, eso me encantó. Y también se fue más para el lado, por ejemplo, de la embriología, que yo capaz eso no lo tengo tan estudiado en sí, pero estuvo también muy bueno. Sí, Juan Diego también se pasó. Ahora, chicos, no les robamos más tiempo, vamos cerrando. Lo que sí, llenarlos de alientos y decirles que los jóvenes somos los protagonistas de un futuro no muy lejano. Hay que meternos a como sea en política, en la educación, concientizando, haciendo ciberactivismo o activismo en las calles y no bajen los brazos, chicos, ¿sí? Natalie, Débora, a Juan, Diego y vos, Chicle, muy particularmente, que estás encaminada y tenés el camino pavimentado a ser una influencer de primera categoría. No bajen los brazos, chicos. Nosotros tenemos que seguir batallando por esa generación de niños por nacer que están por venir, ¿sí? Entonces, este gigante abortero que se llama Plan Parenthood, yo ya lo dije una vez, es un gigante que intimida, avanza, pero nosotros le vamos a quebrar los talones, ordenados todos estratégicamente y sabiendo cómo comunicar el mensaje, ¿sí? Tocando a las mentes, los corazones, y para eso estamos acá, para entrenarnos. Y nada, no les robo más tiempo, gracias por estar, Chicle, Juan especialmente. Se pueden despedir entre todos. Bye. Gracias, chicos, nos Chao, vemos. que les vaya bien.